¿Y qué de la predicción sobre el segundo centenario? Que es a lo que nos invita Diego y a lo que nos invita esta reunión. Yo diría que si las cosas son como son y las predicciones tienen este destino y las de 1911 en esa hipotética mesa redonda tuvieron el destino que tuvieron, entonces me invito a mí mismo a la prudencia. Me invito casi con terror a la prudencia respecto al diagnóstico. Y hago lo que un viejo profesor de Harvard, conocido mío, no digo amigo mío, conocido mío, decía todo el tiempo: Pablo, si querés pensar en términos de historia y de historia económica también, la apuesta que más probablemente gane es la apuesta por la continuidad de lo que hay. ¿Nos gusta? No sé si nos gusta. Pero la apuesta más probablemente ganadora es la continuidad de lo que hay. Entonces yo me preguntaba ayer, ¿qué es continuidad de lo que hay? ¿Qué es lo que hay y que puede continuar? Porque en el caos de los hechos, en el caos de lo visible, seleccionar aquello que queremos destacar como lo que puede perdurar es bien complicado. Entonces yo quiero decir lo siguiente: lo más persistente que yo veo en la Argentina, no desde ahora para adelante, sino desde hace mucho tiempo para adelante, y si queremos poner un hito desde 1983 en adelante, pero podría ir más atrás, es que la tradición política dominante de la Argentina es el nacionalismo popular. Atención, estoy diciendo nacionalismo popular, no estoy diciendo necesariamente populismo, aunque nacionalismo popular y populismo son primos hermanos. Estoy pensando, por ejemplo, en un ciclo político que viene de antes y me parece que puede persistir, y voy a tratar de explicar por qué puede persistir. Estoy pensando en un ciclo político en donde formas diversas del populismo, que es alguna forma de desprecio del futuro por sobre el presente, se imponen como política pública para luego en otra fase del ciclo pagar los costos de ese populismo o de ese nacionalismo popular que deviene populismo. Menem fue un populista, no un nacionalista popular, porque poco tenía de nacionalista dado el clima universal de la época, el clima de la victoria universal del capitalismo y de la globalización. Poco tenía de nacionalista, y eso nos tendió una celada con su astucia, porque en verdad Menem fue un populista de mercado. Alguien que mientras desarticulaba el oxidado régimen estatal de la sustitución de importaciones y abría la economía en buena medida para bien, desde mi punto de vista, se endeudaba al país para satisfacer las demandas inmediatas de las clases populares, racionadas, lo cual no estaría mal, pero también de las clases medias. Eso se llama populismo, pero no se llama nacionalpopulismo. Y Kirchner, el kirchnerismo, es otra versión del populismo. Es otra versión del populismo, mucho más amigable con la tradición nacional y popular. Digo, la relación del kirchnerismo con el Estado es más parecida a la tradición nacional y popular que conocemos, a esa tradición que yo digo es la tradición política dominante desde hace muchos años en la Argentina. Si me preguntan desde cuándo, yo diría casi con seguridad desde Irigoyen. Podría discutirlo, podría aceptar críticas a lo que estoy eligiendo, pero desde Irigoyen yo creo que estamos en ese mood, estamos en esa tendencia, interrumpida ciertamente por el hecho que la democracia plena duró muy poco tiempo, y por eso yo me centro más bien en lo que ocurre desde 1983. ¿Tengo alternativa de ruptura a lo que veo como un elemento de continuidad? Noten que estoy siendo muy escéptico, porque si digo que quiero apostar por la continuidad, y la continuidad es esto que estoy describiendo, entonces yo me voy con una lágrima cayendo de aquí. Pero no puedo sino preguntarme si existe una alternativa.
no una alternativa cíclica, porque como he dicho, al populismo y sus costos, lo que viene después en el ciclo de corto plazo es pagar esos costos. Pero hay una alternativa a régimen, esa es la pregunta. Hay una alternativa de visión del país al nacional populismo, a la visión nacionalista popular. Sí que la hay en términos analíticos. Y se llama así, se llama liberalismo progresista y modernización productiva. ¿Por qué digo liberalismo progresista y no puramente liberalismo? Simplemente porque yo creo, a la Bobbio, a la manera de los socialistas independientes, si ustedes quieren, de los socialistas liberales, si ustedes quieren, que no existe derechos individuales racionados. No puede haber personas que por razones financieras no puedan tener libertad y derechos individuales garantizados. Después de la revolución industrial y después de los estados de bienestar, en mi visión, el liberalismo no puede sino ser un liberalismo progresista. En la sociedad moderna no puede el liberalismo sino ser un liberalismo progresista. ¿Y por qué modernización? ¿Por qué modernización productiva? Digo modernización productiva, bueno, simplemente porque debería ser el empuje de la época. Es decir, si el nacionalpopulismo es anacrónico en términos productivos, esta alternativa tiene que ser modernizante en términos productivos. Quiere decir, construir sobre lo que tenemos productivamente con más innovación y con menos protección. Es la manera más sintética que tengo de decirlo. Entonces, armo el fantasma de una alternativa a la que le creo poco. Y me pregunto, ¿por qué le creo poco? ¿Saben por qué? Porque cuando miro la historia, y quizás sea un acto de cobardía mirar la historia en lugar de seguir reflexionando sobre el futuro del 2016, cuando miro la historia me doy cuenta que liberalismo progresista más modernización productiva es la cuadratura del círculo en la historia argentina. A ver, fue Alvear no suficientemente modernizante. Fue Frondizi no en el contexto de una democracia acotada y una distribución regresiva del ingreso. Fue Agustín P. Justo, no con su política sin duda modernizante, pero también en el contexto ahora no de la democracia acotada, sino del fraude. ¿Fue acaso Onganía? No por definición, porque estoy hablando de visiones adentro de una democracia plena. Entonces digo, en la historia que tengo en mi mente, en la historia que aprendí, la alternativa a lo que yo considero la tradición política dominante es una cáscara vacía, es decir, no tiene encarnadura histórica. No hay un momento de la historia en que yo pueda ver sino el asomo de aquello que veo como alternativa. Entonces, para terminar, les diría, si ustedes me dicen qué apuesto para el 2016, apuesto escépticamente, apuesto a la continuidad como la he descrito. Si hay ruptura, bienvenida sea. Dudo que haya ruptura, yo no jugaría mis pesos a la ruptura, lo único que le diría, hagan juego señores, pero tengan cuidado. Gracias. Muchas gracias, Pablo. Y ahora le damos la palabra a Pedro Luis Barcia, que es presidente de la Academia Argentina de Letras y vicepresidente de la Academia Nacional de Educación, entre otros cargos importantes que tiene el doctor Barcia. Buenas noches a todos, muchas gracias al Banco de Galicia, en la persona de Diego, que nos ha invitado y me ha dado esta posibilidad de promoción personal, encontrarme en esta especie de relleno de sándwich que nos corresponde. Pero recuerdo lo que en mi pueblo se dice, siempre aparece una torta frita entre las galletas, o bien entre los pasteles, porque esta gente tiene relleno, tiene hojaldre, tiene otra modalidad mayor que la torta frita que soy.
Frente al simple título del 9 de julio de 2016 que nos espetó Diego, uno se lo plantea como acicate anímico acerca de qué puede decir de esto. ¿Estaremos allí? ¿Cómo estaremos? ¿Y con quién estaremos? ¿Los 3 estaremos? ¿Los 4 estaremos? Yo creo que en esto nos estamos sumergiendo en el complejo de Edipo, que no es el que atiende la señora de Cobaldó a sus pacientes, ¿cierto?, por el problema de Yocasta, sino que es el complejo de Edipo primero, el que tuvo primero de conocer su futuro. ¿Cuál era el futuro personal que él tenía y cuál es, en este caso, el futuro personal de nuestra realidad argentina? Esto nos pone en una actitud prospectiva y lanzados hacia lo adveniente, como se dice con un latinismo frecuente hoy día. Borges, que era irónico, como se sabe, y burlándose de Góngora, dice: yo estoy siempre dispuesto a acordarme de Góngora y Argote cada 100 años. Con lo cual se burlaba de esta posibilidad, pero además estaba denunciando una tendencia argentina de tener conciencia de ciertas cosas cada 100 años. Porque para decirlo en falso griego, somos hecatónfilos. Hay que hablar así para que uno respeten, inventando palabras con 2 elementos griegos. Somos amigos de los 100 años, y en este caso bihecatónfilos, por cierto. Los argentinos en esta hecantofilia hemos producido, cuando el primer centenario, una cantidad enorme de libros, cosa que parece que no está produciéndose ahora. Ahora hay muchos artículos periodísticos, hay ensayos breves, pero aquella balumba de libros que cubría inclusive los diarios, el ejemplar de La Nación de 1910, conteniendo 10 libros en su seno, todo esto ya no se da. Entonces, en estos momentos lo que tenemos que hacer es un balance y un arqueo, aunque sea cada 200 años.